Ahora lo que vamos a hacer es terminar una pequeña familia, ¿sí? Porque la vamos a utilizar para explicar los demás conceptos que tenemos hacia adelante, como los parámetros de tipo y los parámetros de familia. Así que con este mismo ejemplo, yo voy a generar otro elemento. En este caso voy a hacer una pequeña mesa, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es cambiar un poco la altura, ¿no? De este elemento, por ejemplo, 650 milímetros. Listo. Entonces voy a hacer un tablero, una mesa, y voy a hacer sus patas, ¿no? Algo muy sencillo. Empecemos por el tablero. Para hacer el tablero, lo que voy a hacer es utilizar este plano de referencia y cambiarle de nombre. Le voy a decir tablero. Le he puesto un nombre para poder utilizarlo. Siempre van a poder hacer eso. Utilizar los planos de referencia y ubicarlos con un nombre. En el nivel de referencia, fíjense que aquí yo tengo estas funciones. Imagínense que yo voy a hacer una mesa con un tablero de 1000 por 1000, ¿no? Listo. Entonces, lo que yo quiero es generar este tablero, pero a una determinada altura. En este caso, a la altura del plano llamado tablero, que es la altura, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es configurar y definir el plano de trabajo como el plano llamado tablero. De tal manera que la instrucción que yo voy a generar, que va a ser esta, aparezca a esa altura. Si yo finalizo esta instrucción y me voy a un alzado, fíjense que la instrucción ha salido justamente allí, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es modificarlo, puedo modificarlo manualmente, ¿no? Y decirle que la parte superior es la que se va a unir precisamente al plano superior, al plano que va a definir la altura de la mesa. Cuando yo lo selecciono, recuerden que siempre tenemos que cerrar el candado para poder decirle que esta va a ser la restricción superior. Cuando yo lo cierro, recién tengo ese elemento. Lo que sucede ahora es que mi tablero tiene una nueva dimensión, ¿no? Que es su grosor, que es independiente de la altura a la cual esté, por lo cual yo necesito una nueva dimensión, que sería esta de aquí. Recuerden que cuando generen una dimensión como una restricción, lo que necesitan es colocar siempre, ¿no?, el primer lugar primero, luego el lugar variable como una segunda posición. Si no, no les va a salir bien. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo esto, lo voy a guardar dentro de otro parámetro llamado grosor del tablero, ¿no? Listo. Y como yo ya sé que esa variable está por aquí, la voy a definir como de 1 pulgada. Le voy a poner 25 milímetros. De tal manera que yo ya tengo allí el tablero que yo requiero. Si me voy al plano de referencia, allí están estos, ¿sí? Ahora yo lo que necesito, que voy a marcar acá en naranja, son otros planos de referencia para colocar aquí la parte central de las patas, que en este caso las voy a hacer cilíndricas, ¿no? Entonces voy a hacer eh, cilíndricas mis patitas, ¿no? Entonces necesito un punto central. Entonces voy a generar más planos de referencia, otros 4 planos de referencia, en cuya intersección yo voy a colocar precisamente esos elementos cilíndricos. Pero lo que necesito es definir esa distancia. Entonces yo voy a definir, en este caso por simplicidad, la misma distancia entre la parte exterior y el plano, entre la parte exterior y el plano, en estos 4 lugares, ¿no? Fíjense, he generado 1, 2, 3 y 4 lugares, ¿no? Estos 4 lugares van a tener la misma variable o el mismo parámetro. Este parámetro lo voy a llamar DI. Entonces, yo puedo seleccionar varios elementos en paralelo y asignarles la variable, ¿no? De tal manera que todos tengan 111. Pero ¿qué tal si yo quiero que todos tengan 150? Los 4, fíjense, los 4 se van a mover en paralelo. Y esa es una de las ventajas, ¿no? No solamente puedo hacer las variables una por una, sino puedo asignarle varias a un elemento. Y ahora lo que voy a hacer es crear una extrusión que va a ser de forma circular desde este punto central hasta un determinado diámetro, ¿sí? Ahora lo que pasa es que aquí yo necesito definir el diámetro de este elemento. Este diámetro yo lo puedo colocar dentro de una variable, que va a ser el diámetro de la pata.
Listo. Una vez generado, lo he finalizado. Fíjense que ahí ha salido, ¿no? Bueno, en la vista en 3D ya puedo verlo. En un alzado derecho puedo llevar esto para controlar su posición. La parte inferior va a estar pegado al nivel de referencia, ¿no? Y cierro el candado. Y la parte superior a la parte inferior del tablero. Y cierro el candado. Listo. Una vez generado, fíjense que ya está en la posición correcta y puedo controlar el diámetro, ¿no? El diámetro de la pata está en 150. ¿Qué tal si le digo que solo es 50 milímetros? De tal manera que ya tengo este elemento. Lo que me tocaría es seleccionar este elemento, copiarlo de manera múltiple desde su eje hasta los otros 3 puntos que tengo. Listo. Ya tengo una mesa con 4 patas. Y para verificar que todo está funcionando, lo que voy a hacer es empezar a modificar los parámetros que había creado antes. Por ejemplo, la anchura. ¿Qué tal si yo ahora le digo que tengo una mesa de 1500 milímetros? Le digo aplicar y fíjense, ¿no? Se distribuye correctamente. ¿Qué tal si le digo que el largo ahora es 800 milímetros? Se distribuye bien, ¿no? Pero cambiemos la altura. ¿Qué tal si yo le digo que la altura ahora es 800 milímetros y le doy a aplicar? Fíjense que algunos de los parámetros están bien, pero por ejemplo las partes inferiores no. Entonces me voy a una vista lateral y aquí me doy cuenta de que tengo que bajarlo y restringirlo. La otra pata también tengo que bajarla y restringirla. Y por último, aquí tengo la última pata, ¿no? Que también la voy a bajar y restringir. Ahora sí, ¿no? Fíjense que parece que todo está bien. En una vista inferior o lateral, ya debería de tenerlo todo bien puesto. ¿Cómo puedo revisarlo? Por ejemplo, podría decirle que el diámetro de la pata ahora es de 75. Si le doy a aplicar, las 4 deben de ser más gruesas. Si la distancia, por ejemplo, le pongo a 250, exagerando, fíjense, todas se están moviendo. Pero ¿qué tal si yo le bajo la altura a 600 milímetros? Le doy a aplicar y debería de funcionar. ¿Listo? De esa manera entonces tenemos una mesa muy sencilla a la cual le voy a dar pues un valor más interesante, ¿no? El grosor del tablero lo voy a poner en 50 milímetros, ¿no? Las patas en 50 milímetros, la distancia en 100 milímetros y parece que todo funciona. Listo. Fíjense que nuestra mesa está a la mitad, ¿sí? Lo único que hemos hecho es practicar un poquito con lo que hemos hecho antes, ¿no? La creación de parámetros de familia, que en este caso ya han pasado a ser tipos. Estas variables son parámetros de tipo. Y ahorita vamos a explicar la diferencia entre un parámetro de tipo y un parámetro ejemplar. Por ejemplo, un parámetro ejemplar que vamos a utilizar es el llamado material. Ahorita lo vamos a utilizar para generar muchos más detalles en nuestra pequeña mesa. Si les gusta el video, no se olviden de que este es un mini curso de parámetros con Revit, en el cual tenemos unos videos antes y vamos a tener unos cuantos videos más hasta que entiendan la parametrización, la generación de las variables, la asignación de estas y vean la importancia de las mismas para generar eso llamado la gestión de los datos que Revit nos va a dar. No solamente la información gráfica, sino también toda esa información no gráfica que nos va a ayudar a gestionar nuestro proyecto. Por favor, si les gusta, no olviden compartir este video. Hasta el siguiente video.